Bueno, hola a todos. Bienvenidos a este segundo Kids Care Talks. Gracias por estar ahí. Si os parece, vamos a esperar 3 minutitos para ver si se conecta todo el mundo, que vemos que hay mucha gente entrando. Bienvenidos otra vez. Muchas gracias por estar ahí. En este caso, vamos a hablar hoy sobre un tema que también nos ha pedido mucho la gente, que es el de la nutrición, la alimentación y los buenos hábitos. Recordaros en este caso que vais a poder hacer preguntas durante esta emisión, en el chat que tenéis aquí, en el canal de YouTube y también en Instagram a través de los stories. Muchos ya nos habéis preguntado, también nos habéis enviado emails, todos aquellos que contáis con el servicio de Kids Care. Y bueno, gracias porque además significa que todos los que estáis aquí es síntoma de que os preocupa la salud de los vuestros. Sin más dilación, voy a presentaros a Alba. Alba Lobo, muchos ya la conocéis, es nutricionista del equipo de Kids Care y vamos a comenzar. Adelante, Alba. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Ángel, por la presentación y muchas gracias a todos los asistentes. Para que sepáis un poquito los contenidos de lo que vamos a ver, he dividido este Kids Care Talks en 3 bloques. El primero, vamos a hablar sobre el ejemplo de los padres. En el segundo, sobre la disponibilidad de los alimentos en el hogar. Y en el tercero, sobre las posibles estrategias para fomentar una alimentación saludable en los pequeños. Y sin más, empezamos. Comparto con vosotros una frase de un publicista que se llama Michael Levine, que dice que tener hijos no le convierte a uno en padre, del mismo modo que tener un piano no le vuelve pianista. Y esto quiere decir que cuando nacen nuestros hijos, bueno, bien sabemos que no vienen con manual de instrucciones y por tanto somos nosotros mismos quienes tenemos que buscar aquellos aprendizajes o las herramientas que nos ayuden a crear la mejor melodía. Y por eso estamos todos aquí. Todos los que estáis aquí tenéis un objetivo común, que es tener las mejores estrategias o adquirir herramientas que os ayuden a mejorar la alimentación de vuestros hijos. Y con esto quiero señalar que espero que consigáis obtener este aprendizaje y que os aporte algo positivo en lugar de mirar hacia el pasado y decir, ay, esto no lo he hecho bien o no lo he hecho mal, que no sirva para que nos juzguemos, sino para decir, bien, ahora tengo las herramientas adecuadas y ahora puedo contribuir de una forma más acertada en generar estos buenos hábitos. Y es que el comportamiento alimentario de los pequeños, en mayor medida, se va a gestar en el hogar, en la familia. Además, también tiene una gran influencia en los centros escolares, donde los peques pasan gran parte del tiempo. Por tanto, tanto padres como familiares, como educadores, todos tenemos que hacer este análisis para poder evaluar cuál es la influencia que estamos ejerciendo en la alimentación de los pequeños. Podemos pensar si sabemos alimentarnos de forma adecuada, cómo es nuestra alimentación en el hogar, qué es lo que están viendo nuestros peques a través de sus ojitos, porque todo esto se va a traducir en su futura alimentación. Y bien, me gusta también compartir esta frase del Comité de Nutrición de la Academia Americana de Pediatría, que es que el apetito de los niños es errático e impredecible. Creo que estoy convencida de que todos los asistentes os sentiréis identificados con esta frase, y más cuando los peques son más pequeños, en edades tempranas, cuando un día quieren comer brócoli y al día siguiente no quieren ni verlo y de repente pues no sabemos por qué sucede esto, ¿no? No tienen un patrón de alimentación definido, tienen muchísimas aversiones, se dejan influir mucho también por su estado emocional a la hora de comer. Entonces, aquí nos tenemos que armar de paciencia y ser comprensivos para poder tratar de destensar la cuerda y que todo fluya. Y es que el ejemplo que les vamos a dar como padres o como educadores, como familiares, es lo que va a arrastrar al niño. Es decir, que todo lo que nosotros hagamos va a determinar lo que ellos serán en el futuro. Y esto está demostrado de forma científica. Aquí comparto una referencia que es un estudio muy grande, una revisión sistemática, que esto quiere decir que se han revisado nada más y nada menos que 6.448 estudios científicos que hablan sobre el comportamiento alimentario
de los niños y cuáles son aquellos factores que ejercen mayor o menor influencia, como por ejemplo, pues, que mejoren la alimentación a través de premios o a través de castigos o a través del ejemplo, ¿no? En este caso que estamos hablando. Y todos los estudios tienen como conclusión que tanto la disponibilidad de los alimentos como el ejemplo de los padres es lo que va a determinar que los peques consuman alimentos más o menos saludables en el futuro. Es decir, va a determinar este patrón de alimentación. Y con esta frase pasamos al segundo bloque, que es la disponibilidad de alimentos en el hogar. Esta disponibilidad es la que va a determinar en gran medida las preferencias alimentarias, como hemos visto. Y entonces aquí se plantea una pregunta. Tenemos dos formas de controlar la ingesta de nuestros pequeños. En primer lugar, podemos hacer un control indirecto de su ingesta. Es decir, ponemos a su alcance alimentos que consideramos que son saludables y retiramos del hogar aquellos alimentos que no formarían parte de un patrón saludable de alimentación. Entonces, de esta manera, si mi hijo me pide unas galletas, simplemente sabe que en casa no hay galletas, por tanto, en casa no las va a comer otro tipo de alimentos, ¿no? Va a haber otra oferta. Y en segundo lugar, tenemos un control directo de la alimentación. Es decir, sí que tengo estos alimentos en casa, pero le digo a mi hijo que no puede consumirlos, por el motivo que sea, porque no son saludables, porque se deben tomar con menor frecuencia, por el motivo que sea. Entonces, os lanzo una pregunta que podéis contestar a través de los comentarios o a través de Instagram, y es: ¿cuál de estos dos métodos pensáis que es más efectivo para educar a los niños a que deseen comer de forma saludable? Podéis ir escribiendo las respuestas. Recuerdo que el control indirecto es cuando ponemos disposición de alimentos saludables, y el directo es decir, esto está en casa, pero no lo puedes comer. ¿Cuál es más efectivo? Dejamos unos segunditos para que podáis contestar a través de los comentarios. No sé si hay alguna contestación, Ángel. Sí, Alba, efectivamente, algunas personas apuntan a indirecto. Claro, efectivamente. Digamos que va a ser más efectivo el que en el hogar, digamos, no tengamos que tener esta lucha constante, porque si tenemos alimentos que son tan atractivos, ¿no? Como por ejemplo, he puesto un ejemplo de un dulce, pero podría ser un refresco, podrían ser zumos industriales. Entonces, este tipo de alimentos llaman la atención de los pequeños y de los mayores. Es decir, si yo tengo magdalenas en la despensa, yo misma tengo un estímulo que todos los días voy a tener que luchar contra él. Y yo soy adulta. Entonces, para un pequeño esto es mucho más grande, porque además no comprenden, ¿no? ¿Por qué está en casa si no es un alimento que se deba comer, ¿no? O sea, que se puede generar esta incongruencia, por lo cual el control directo suele ser menos eficaz porque no les llega tan bien este mensaje, es un mensaje incongruente. Y continuamos con la disponibilidad de alimentos, hablando de cuáles son estos alimentos que serían perjudiciales, ¿vale? Y estos son los que pueden aportar un exceso de grasas saturadas, de azúcares simples, de sal, aditivos, y que tienen escaso valor nutricional. Por lo tanto, no van a ayudar a que nuestros hijos reciban los nutrientes adecuados para su crecimiento y desarrollo, que esto es fundamental para que estén sanos y además también para que tengan el aporte necesario también para desarrollar sus, digamos, beneficios a nivel cognitivo también. Y por otra parte tenemos los alimentos ultraprocesados, que son los que si miramos el listado de ingredientes es muy difícil poder averiguar cuál es el ingrediente base, digamos que ni siquiera se puede distinguir
de qué se trata, ¿no? Tenemos una lista larguísima de ingredientes porque este alimento ha perdido hasta su forma, ¿no? Y este tipo de alimentos, cuando se consumen de forma muy recurrente, pueden derivar en distintas enfermedades no transmisibles que vienen dadas a veces por un exceso de crecimiento de la masa grasa. O sea, se pueden relacionar estas enfermedades con el sobrepeso o la obesidad, aunque a veces no tiene por qué ser una condición en sí. ¿Y cuáles son? Pues enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades psicológicas, caries, problemas articulares o dislipemias. Entonces, este tipo de alimentos, aquí tenéis un listado que no os lo voy a enunciar uno por uno, pero sí que voy a señalar los que creo que son un poco más dudosos, ¿no? Por ejemplo, las galletas y la bollería industrial, ¿vale? En este caso, las galletas es el típico alimento que podemos pensar que, bueno, como existe la versión integral, pues esta versión integral será más saludable. Y hay que tener cuidado con esto, porque el hecho de que sea integral no quiere decir de que sea saludable. Los alimentos, las galletas integrales contienen mayor cantidad de grasas hidrogenadas, las cuales no son saludables, por tanto, no es un alimento que vaya a ser adecuado. Los zumos de frutas. A veces pensamos, claro, los industriales no son deseables, pero yo hago todos los días por la mañana un zumo de naranja con naranjas que he cogido de donde sea, ¿no? Entonces, estos zumos tampoco serían una opción saludable para un consumo, insisto, un consumo diario, un consumo frecuente varias veces a la semana, porque poseen azúcares simples. O sea, el efecto que tienen en el organismo no es el mismo que el de un zumo, el de una fruta fresca, que tienen que masticar, digerir y tienen distinto impacto en la salud. Y otro alimento que creo que es un poco controvertido son los embutidos, dado que hay distintas clases. Si hablamos, por ejemplo, de un fiambre que contenga pues, un 50, un 40%, un 60% de carne, ¿no? Por ejemplo, un embutido de pavo. Imaginaros qué es el otro 50%. No es embutido, no es una carne, aparte de todo lo que lleva añadido. Es una carne procesada, cuyo consumo debería ser ocasional. Otra cosa es si hablamos de un embutido de calidad extra que tenga más del 90% de carne, ¿no? Más del 90% de pavo, de jamón, lo que sea. Sería una opción mejor dentro de este grupo, pero no deja de ser una carne procesada. Entonces, ¿cuáles son los alimentos que sí que deberíamos tener disponibles en el hogar? Y aquí sí que me voy a detener más porque creo que es importante. La fruta fresca. La fruta fresca es un alimento que siempre es deseable y no hay un momento del día en el que sea mejor. Es decir, no se puede tomar fruta a partir de las 6 de la tarde. Esto es un mito, ¿vale? La fruta fresca se puede tomar a cualquier hora. Sí que deberíamos intentar que no desplace, por ejemplo, las comidas principales. Es decir, que la fruta no desplace la comida o la cena, pero sí se puede tomar como postre, ¿vale? O como parte de una preparación. Los lácteos sin azúcar. ¿Esto qué quiere decir? Pues, por ejemplo, si damos yogures a los peques o petit suisse o algún postre lácteo, tendríamos que buscar en el listado de ingredientes la opción que no lleve azúcares añadidos. Y esta es la saludable. No hace falta que sean desnatados, pueden ser enteros y de hecho es lo deseable, pero que no lleven azúcares añadidos. Cereales integrales, como por ejemplo el pan integral, el arroz integral, ¿vale? Los frutos secos, que sean crudos o tostados, desde que son incluso los niños más chiquititos los que empiezan la alimentación complementaria con 6 meses de edad, ya pueden introducir este grupo de alimentos en formato triturado. Helados que podemos hacer caseros, también como una opción diferente para el verano, crudites con hummus, palomitas naturales, chocolate de más de un 85%, cacao. Y luego aquí he puesto en último lugar la bollería casera, porque aquí hay que hacer un matiz y es que la bollería casera la podríamos introducir como una transición para aquellas familias en las que sí que estéis tomando actualmente pues este tipo de pues bollería o repostería, tanto industrial como artesanal, de forma muy frecuente. Una transición para intentar reducir el consumo sería poder elaborarla de forma casera con ingredientes digamos, más saludables, como por ejemplo harinas integrales, edulcorar con dátil o saborizar con vainilla, utilizar frutas para la preparación, para endulzar y evitar añadir azúcares simples. Y por supuesto, alimentos que tienen que estar disponibles
pues además de todos estos serían los alimentos frescos, como verduras, hortalizas o carnes, pescados, huevos, ¿vale? Etcétera, cereales, tubérculos, teniendo en cuenta que muchas veces no disponemos de tiempo, trabajamos, criamos, estamos a todo y a veces no podemos tener todo fresco y no podemos hacer preparaciones de MasterChef. En estos casos lo que podemos hacer es recurrir a alimentos congelados que no sean precocinados, sino que sean naturales. Por ejemplo, bolsitas de verduras que solo haya que pasar por la sartén, ¿no? Por ejemplo. Y esto es una opción que también pues, con un huevito te puede apañar una cena, ¿no? O sea, que podemos recurrir a alimentos congelados que no pierden tanto el valor nutricional y que son opciones, digamos, el siguiente escalón después de los frescos. Y aquí hacemos un parón porque me gustaría compartir con vosotros lo que para mí es la regla de oro. O sea, ya hemos visto los alimentos que deberíamos tratar de evitar tener en casa. Hemos visto los que sí que deberíamos intentar tener. Pero pensáis, jope, es que mi hijo pues algún día querrá comer un helado o querrá comer unas galletas. Entonces, por supuesto, no se trata de ser extremista ni de prohibir que tomen un trozo de tarta o que tomen, por supuesto, son alimentos que van a tomar y que vamos a tomar en la edad adulta. No es bueno hacer restricciones en ningún caso, ¿vale? Y menos en niños que estén cercanos a la adolescencia, que esto puede generar luego trastornos de la conducta alimentaria cuando hay muchas obsesiones. Entonces, en este caso, la regla se trata de no prohibir y no ofrecer. Es decir, el hecho de no tener estos alimentos en casa no quiere decir que esté prohibido su consumo, pero tampoco quiere decir que yo se lo vaya a poner en bandeja. O sea, que no voy a ser yo quien incite a mi hijo o le insista en comer un producto que sepa que es perjudicial. Aquí pasamos al tercer bloque, ¿vale? Vamos a ver, en primer lugar, las prácticas que tenemos súper interiorizadas de forma cultural, porque seguro que nosotros mismos las hemos sufrido cuando éramos pequeños y nuestros padres y sus padres. Y luego vamos a ver estrategias que son mucho más útiles para la gestión de la alimentación y promover hábitos saludables, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué podemos evitar? Podemos evitar insistir. Cuando insistimos, estamos produciendo un rechazo. Obligar, por supuesto. Si yo le meto el tenedor en la boca a mi peque, esto sobre todo pasa con los que son más chiquititos, que dices, bueno, es que sé que si lo prueba le va a gustar. Ok, le va a gustar, pero él ha decidido no probarlo. Entonces, si yo presiono más de la cuenta, probablemente se genere una aversión. O sea, que un solo día que le meta el tenedor en la boca puede significar que en la edad adulta incluso arrastre esta aversión, ¿vale? Esto es una práctica a mejorar. Las comparaciones. Pues es que tu primo come, fíjate, todo lo que se ha comido y mira lo que has comido tú, ¿no? Esto, digamos que no está aportando algo positivo, simplemente pues, puede hacer que se sienta un poco mal, ¿no? Decir, ojo, ¿y qué tengo yo? ¿Qué estoy haciendo mal, no? Si no me apetece comer, ¿no? Es algo como que es difícil de comprender también. Entonces, evitamos hacer comparaciones, el chantaje y los premios. Digamos que el chantaje y los premios pueden servir para que alguien o un peque coma algo, ¿no? Es decir, lo come porque quiere una pegatina o lo come porque si no va a estar castigado, pero no lo come porque le vaya a gustar más o porque vaya a adquirir un hábito saludable. Digamos que el fin no es el que pretendemos perseguir, por lo cual tampoco nos sirve. Servir raciones desproporcionadas. Esto nos pasa a todos, a mí la primera. O sea que muchas veces pensamos que nuestros hijos son capaces de comer más de lo que en realidad lo son. Entonces, intentamos servir raciones más pequeñas de lo que sepamos que van a comer. De esta manera aseguramos que cuando vean el plato no se vayan a agobiar. Y esto sobre todo se debe hacer con aquellos alimentos que les gusten menos. Es decir, si yo sé que mi hijo el arroz lo come fenomenal, pero las judías verdes no le gustan mucho, quizás le ponga un poquito más de cantidad de arroz y sin embargo las judías verdes le pongo unas poquitas para que no le produzcan un rechazo. Y el éxito estará en que las mantenga en su plato, que no las tires. No las quieres comer, no pasa nada, déjalas ahí. Pero al menos, bueno, pues los demás comemos delante del peque, que vea que es un alimento que nosotros consumimos de forma habitual. No hace falta hacer un teatro de, ¡ay, qué buenas están las judías! No, y si no las come, pues no pasa absolutamente nada. Falta de horarios. Esto es por los ritmos circadianos que tenemos de forma interna. Tenemos como un reloj biológico, todos, desde que nacemos, que
si no tenemos unos horarios habituales de consumo, se desbarajusta, por lo cual se descompensan las hormonas y digamos que se desajustan las sensaciones de hambre y de saciedad. Entonces, es preferible que los peques tengan un horario más o menos definido. Por supuesto, puede haber situaciones especiales que no podamos salvar y no pasa nada, pero más o menos en líneas generales mantener unos horarios. Y por último, los aperitivos, sobre todo con los más pequeños. Si hablamos de adolescentes, ya sabéis que se comen absolutamente todo. Pero cuando son muy peques, a lo mejor estamos tomando un aperitivo, pica un poquito de una cosa y un poquito de otra, y luego, cuando llega la comida, ya no tienen hambre. Y decimos, joder, es que no te comes tal. No, o sea, es que ya ha comido a lo mejor un par de empanadillas y algo, y son alimentos que suelen ser densamente energéticos, es decir, que tienen muchas calorías y que probablemente les sacien. Y ahora vemos, digamos, estas estrategias o buenas prácticas que nos pueden ayudar a mejorar y a promover la alimentación o el deseo de comer saludable en nuestros peques. El primero, el buen ejemplo, lo hemos visto. Buen ejemplo, pero no solamente de alimentación saludable, sino también de actividad física, de moverse. Y si nosotros mismos no hacemos deporte o no hacemos ejercicio, también podemos pues, acompañarles a hacer planes que impliquen el movimiento, como por ejemplo llevarles a un parque en el que puedan patinar o montar en bici, este tipo de cosas. Dejar que participen de la planificación de los menús, acorde a su edad, por supuesto, ¿no? Es tan sencillo como que puedan elegir dentro de un abanico de alimentos que nosotros establezcamos. Es decir, a lo mejor pueden hacer elecciones simples como ¿qué prefieres tomar, manzana o pera o uvas, ¿no? Que es la fruta que tenemos? ¿O qué quieres comer mañana? ¿Prefieres sardinas o salmón? O sea, este tipo de estrategias sirven para que ellos tomen protagonismo, se sientan involucrados y al tomar la decisión normalmente tienen mayor voluntad, más ganas de comerlo. Esto también pasa con la participación en la preparación de los alimentos, ¿vale? O incluso en las tareas de cocina. Y esto también se puede empezar desde edades muy tempranas con tareas tan sencillas como lavar una fruta, como colocar algo en un plato, ¿no? Y luego cuando son más mayores nos pueden ayudar incluso a cocinar, que esto es, vamos, ya lo más. Y luego hacer que entre por los ojos, esto lo hemos oído seguro que muchísimas veces, así que no voy a profundizar. Comer y cenar en familia o comer o cenar en familia. Esta pauta es muy importante y es de las que más cuesta, ¿no? Muchas veces pues pensamos, es que mi peque come a las 7, pues nosotros cuando ya se ha acostado cenamos, ¿no? Y además cenamos y luego nos dormimos enseguida, que esto no debería ser así. Pues a lo mejor podemos replantearnos la organización familiar y comer todos a las 7:30. ¿Vale? Cenar todos a las 7:30, o que uno de los adultos cene con el peque, ¿vale? Que no sea el peque cenando y alguien mirando, pues te has comido esto, no, ¿vale? Sino que funciona todo mejor cuando hay un ambiente distendido y los peques aprenden muchísimo de este momento social que es compartir mesa con miembros de la familia o con las personas que estén a su cargo. Y por último, otro punto que también es muy importante es respetar las sensaciones de hambre y de saciedad. Los pequeños cuando nacen ya tienen un mecanismo de regulación del apetito y por eso desde la lactancia ya se pide que sea a demanda o la leche de fórmula, ya se pide que sea a demanda. Ellos saben, son los únicos que saben cuando están saciados o cuando tienen más o menos apetito y esto va a variar en función de si están enfermos, de si están preocupados, de lo que han comido a lo largo del día, de la hora que es, de si están cansaditos y si quieren dormir. Entonces, cuanto más respetemos esto, más libertad van a sentir, más autonomía pueden tener y más va a fluir también su alimentación y la apetencia por probar distintos alimentos, se van a sentir más a gusto a la hora de comer, va a mejorar su relación de la comida. Así que os invito a que los que todavía no lo estéis haciendo, probéis a darles esta oportunidad de que sean ellos quienes marquen cuando han decidido no comer, ¿vale? Los más chiquititos a lo mejor simplemente cierran la boca, ponen una manita y dicen que no quieren más. Cuando empiezan a hablar, pues ya te lo dicen, ¿no? No tengo hambre, no quiero comer. Muy bien. Y concluimos con un pequeño resumen, y es que para fomentar el interés de la alimentación de los pequeños tenemos que tener en cuenta cuál es nuestro papel como padres o educadores
y ver qué es lo que podemos hacer, qué es lo que está en nuestra mano. Y tenemos estos 3 puntos, a modo de resumen. El poner a su alcance comida saludable, el predicar con el ejemplo y respetar sus sensaciones de hambre y de saciedad. Bueno, Alba, muchísimas gracias. Yo creo que estamos en hora. La verdad que hay alguna pregunta por aquí y algunas otras que nos han ido trasladando los usuarios a través de Instagram y también a través del correo electrónico que tenemos dentro del servicio de KidsCare. Así que vamos a ir con la primera, ¿vale? Uno de los usuarios nos preguntaba por el tipo de alimentación que tiene que llevar un niño, si es vegetariano y si puede hacerlo a qué edad. Si no he entendido mal, pregunta por el patrón de alimentación o a partir de qué edad puede ser un niño vegetariano, ¿verdad, Ángel? Sí. Vale, de acuerdo. El vegetarianismo se puede iniciar incluso desde la alimentación complementaria si está bien planteado. En estos casos es necesario acudir a consulta con un nutricionista que esté actualizado en alimentación vegetariana e infantil para que se pueda, digamos, cubrir, asegurar que se cubren todos los requerimientos y que sea algo controlado. Vale. Por aquí en el chat del canal de YouTube nos pregunta Alejandro Costas, ¿qué sueles hacer tú? O sea, ¿cuál es tu secreto, Alba, en tus recetas de repostería casera? Sí, vale. Personalmente, tengo que reconocer que dedico poco tiempo a la repostería casera, pero intento evitar añadir azúcares, básicamente azúcares o alimentos grasos, y sí, pues tratar de endulzar a través de frutas o, digamos, utilizar también cereales integrales, ¿vale? O sea, por ejemplo, una receta que me gusta es unas galletas que simplemente llevan avena integral con chocolate 85% y plátano. O sea, utilizar como alimentos menos procesados, más frescos y evitando utilizar azúcares. Y otra receta que me parece que está muy bien es hacer tortitas con harina integral, con una bebida que puede ser o leche o un yogur griego o una bebida vegetal, y se pueden hacer con huevo. Y para endulzar utilizo manzana asada o también alguna vez he utilizado pasta de dátil. Y a esto se le puede añadir también canela y quedan deliciosas, o nueces. Bueno, también en este chat nos pregunta Ana Hernández si es verdad que el consumo de lácteos es malo para la salud o es un mito. Vale. El consumo de lácteos no está científicamente demostrado que sea malo para la salud. Es decir, hay una tendencia en nutrición que es, bueno, en nutrición hay una tendencia actual que es hablar de los lácteos como si fueran algo perjudicial para el organismo. Y no es así. Es decir, hay personas que tienen déficit de una enzima intestinal que se llama lactasa y por tanto no pueden digerir bien los lácteos y a estas personas les sientan mal. Esto suele suceder más en la edad adulta, pero ya en algunos peques también se ve en algunas ocasiones. Entonces, a las personas que no tienen problemas en este sentido, es decir, si yo tengo suficiente enzima y a mí los lácteos no me sientan mal, su consumo es recomendable porque además aporta, es una forma fácil de poder obtener el aporte necesario, por ejemplo, de calcio e incluso de vitamina D si están enriquecidas. Y además, la grasa láctea es beneficiosa para la microbiota intestinal. Muchas gracias, Alba. Sigue habiendo preguntas. Vamos a pasar, creo que hay una que ya está medio contestada, si no me equivoco, que era, es muy parecida, si es verdad, no, perdón, si hay alguna contradicción para que un niño sea vegetariano desde la infancia. Más o menos yo creo que la hemos contestado. Yo creo que la hemos resuelto. Vale. Es decir, no habría ningún problema. Se puede hacer, pero es mejor acudir a un profesional actualizado en nutrición infantil y vegetarianismo. Vale. Y en este caso, ¿cómo manejar? Nos pregunta Nati Saldarriaga, ¿cómo manejar
al niño en la mesa si la comida de los adultos es diferente a la suya. Es decir, en su caso, si un adulto tiene una comida que tiene más especias, más picante, que pueden digerir porque ya tienen un estómago más formado, Ujú. y la del niño no, ¿y qué pasa, ¿no? Con ese momento en el que hay diferencias? Claro, aquí depende también de la situación familiar. Es decir, si a mi hijo le gusta coger la comida de mi plato, quizás me tengo que plantear si durante un tiempo a lo mejor no tengo que añadir especias picantes. Y esto sucede mucho, ¿vale? Que los peques a veces quieren probar de nuestro plato y si nuestro plato ellos no lo pueden consumir, ahí podemos tener conflicto. Una opción es hacer el mismo plato, pero en distinta versión, es decir, que contengan, digamos, los mismos ingredientes, pero que la versión del peque no tenga las especias que él no puede tomar. No le añado la pimienta, no le añado el tabasco, no le añado aquello que no puede tomar. Pero sí que es recomendable que los padres y los niños coman, digamos que la familia, en la medida de lo posible, coma lo mismo. Pues nos siguen trasladando preguntas por aquí. Tenemos una de Instagram. Vamos a turnar, vamos a irnos a Instagram un momento y nos piden si puedes recomendar alguna cuenta, entiendo que también de Instagram, aparte de Sí, la nuestra, que la sí, tenéis aquí abajo, como podéis ver, sí. que aporte ideas, recetas saludables. Ujú. Vale. Así a priori se me ocurre una cuenta que me parece que es de referencia, que es la de Juan Llorca, que él es chef, pero trabaja con una nutricionista que se llama Melissa Gómez, que está especializada en nutrición infantil y tienen ideas de recetas súper saludables. Además tiene una página web, o sea que recomiendo que la sigáis. Y también se me ocurre otra cuenta que es la de Futurlife 21, que es una bioquímica, bueno, son una madre y una hija que son bioquímicas y la hija también es nutricionista y también suelen proponer recetas súper fáciles y saludables que tienen todas buenísima pinta, o sea que recomiendo que también las sigáis. Vale, Alba, muchas gracias. Pondremos en los stories de nuestra cuenta esas 3 cuentas que nos has dado, Alba, para que todo el Ujú. mundo pueda hacer clic y también seguirlas. Fenomenal. Volvemos en este caso al chat. Hay muchas preguntas y además veo que hay dos contradictorias. Las voy a intentar formular seguidas, a ver si Alba tú me puedes ayudar, ¿vale? Nos vamos un poquito justitos de tiempo, con lo cual puede que estas sean las últimas que leamos. El resto que no den tiempo las enviaremos también respondiendo por stories y además las enviaremos a todos los que estáis con nuestro servicio de Kids Care, el servicio médico, a través de las recomendaciones de salud, ¿vale? Durante la semana que viene. La pregunta era, Leticia Molina, mis hijos comen muy mal y comen muy poco y dicen no quiero más. ¿Qué se hace ahí? Y en este caso del equipo Inacua pasa lo contrario, ¿no? Mi hijo come su ración de comida tirando a un poco más, finaliza, se toma los postres, tiene 2 añitos y además sigue pidiendo comida. ¿Qué hacemos ahí? Dos casos Vale, totalmente opuestos. vamos a ir primero a uno y luego resolvemos el siguiente. Ujú. Vale, en el caso de la primera pregunta, en el que el peque come mal, lo primero que haría sería intentar borrar esta palabra del vocabulario, sobre todo delante de él. Es decir, intentar retirar esta etiqueta, porque los peques se quedan con todo y cuando escuchan que comen mal, ya se quedan también con ello. Entonces, dicho esto, eh, creo que es un caso que sería conveniente analizar, porque habría que ver qué es lo que está comiendo a lo largo del día, qué le podemos ofrecer, y digamos que dentro del abanico de posibilidades que a él le gusten, tratar de equilibrar su alimentación y poco a poco ir flexibilizando. Entonces, en estos casos yo recomiendo que sí que se acuda a una consulta porque se puede ayudar mucho. En el caso contrario, en el caso en el que el peque parece que tiene mucha hambre y que come mucho, también habría que evaluar cuáles son los alimentos que está comiendo, ¿no? Porque no es lo mismo comer mucho, pues por ejemplo, macarrones elaborados con harina refinada y salsa carbonara, que comer mucho gazpacho o mucha ensalada, ¿no? Entonces, intentaría que dentro de esa gran cantidad de alimentos hubiera mucha verdura, mucha fruta, muchas hortalizas, harinas integrales, digamos que su abanico de alimentos sea siguiendo un patrón saludable.
Ujú. Eso es lo que... Y en el caso Entiendo. de que pensemos que el pequeño pues se sale de percentil o que veamos que es algo que no podemos gestionar bien, también acudiría para estudiar cada caso, digamos, de forma personal. Ujú. Entiendo que en un caso el primero habría que estudiarlo un poco en consulta de manera más específica. En el segundo, pues obviamente que coma de todo, que coma bien, bastante y sobre todo comida saludable para que se sacie con alimentos saludables y obviamente que si come mucho también el ejercicio nos viene bien a todos, pues en este caso pues también, ¿no? Que pueda quemar esas calorías que ingesta. Y por último, vamos a terminar con la de Alan. El resto de preguntas, como os decía, las que vayan entrando las responderemos en los stories, las enviaremos como recomendación y sobre todo pues estás atentos a este canal de YouTube, suscribiros y también en Instagram porque ahí publicaremos un montón de información de nutrición, de psicología y del servicio médico, ¿vale? Terminamos con la pregunta de Alan, es sobre lactosa, en este caso si es aconsejable tomar diariamente yogures con probióticos. Vale, digamos que aconsejable. Podemos vivir perfectamente sin tomar yogures con probióticos, ¿de acuerdo? Pero es verdad que favorecen la biodiversidad de la microbiota intestinal, por lo cual, si se pueden tomar, estupendo, por supuesto. Digamos que los yogures ya naturalmente, o sea, sin que se les adicione nada, ya son de por sí alimentos probióticos, es decir, ya contienen, a menos que sean yogures pasteurizados, a los cuales han sido sometidos a un tratamiento térmico y se han destruido estos microorganismos. Si no, un yogur natural, corriente, ya es un alimento probiótico. Bueno, pues nada, Alba, nos dicen que muchas gracias también por el chat. Yo también te doy las gracias por este ratito. Hemos aprendido un montón y sobre todo pues interiorizado, ¿no? Algunas prácticas que a veces las dejamos pasar. Así que nada, nos vemos en el Muchas, próximo Kids Care Talks. Muchas gracias muchas gracias a vosotros también. y hasta la próxima. Un saludo.